Qual foi o melhor que você já jogou, brasileiro? O Neymar poderia ter sido eleito, no mínimo, uma vez, melhor do mundo. Fue él que se llevó el equipo, metió goles, lideró a todos. Entonces, él en su prime era espectacular. Para mí es como un hermano pequeño. O futebol brasileiro, no seu entendimento, as pessoas estão respeitando muito menos do que antes? Con los años yo creo que Brasil sigue sacando un talento increíble de jugadores, creo que con diferencia es el país con más talento que saca, pero rápidamente se van a Europa los jugadores. Qual foi o seu melhor parceiro nesses anos que você jogou futebol? Todo surge de que yo creo que el fútbol tiene que ser entretenimiento. Quais são os planos para o futuro em relação à Kings League? E teve um momento que se falaram de uma venda de mais ou menos 20 milhões de dólares. Como é que foi essa história? Posso ter uma equipe na Kings League? Galera, é o seguinte, hoje, aqui na Romário TV, no programa de Cara com Cara, nós vamos ter o nosso primeiro convidado internacional. E nada mais, nada menos do que Gerard Piqué, um dos maiores zagueiros e jogadores de futebol da história desse planeta. Gerard, obrigado pela sua presença. Obrigado. E é um prazer, uma honra poder estar aqui. El placer es mío. Primeira pergunta eu vou fazer sobre o Mundial. O que é para você, na sua carreira profissional, conquistar uma Copa do Mundo? Yo creo que es el máximo logro que puede tener un profesional. Me pasó siendo muy joven, con 23 años, y en esa edad en el Barça estábamos ganando todo. Ganamos el sextete con Guardiola como entrenador, luego fuimos y ganamos el Mundial. La sensación es que tanto con el Barça como con la selección éramos casi invencibles. Entrábamos en un terreno de juego y nadie nos podía ganar. Entonces, cuando eres muy joven, quizá no valoras tanto porque dices, bueno, luego hay otro mundial y otro mundial, pero luego cuando empiezas a perder es cuando te das cuenta y le das valor a lo que hiciste y cómo lo ganaste, ¿no? Me acuerdo que llegamos a ese mundial, España siempre veníamos con buen equipo, siempre, pero nunca habíamos ganado el mundial. Entonces el primer partido perdimos contra Suiza y ahí es donde el país entero decía otra vez lo mismo, un gran equipo, pero no vamos a ganar. Y a partir de ahí el equipo ganó todo, jugamos increíble, teníamos una generación única de futbolistas que después ganamos la Eurocopa también. Así que guardo grandes recuerdos. Creo que es con diferencia la competición de más valor simplemente por el hecho de que pasa cada 4 años. La Champions, la Liga, esto cada año lo puedes ganar. Em 94, eu quando jogava em Brasília, nós fomos para a final e ganhamos na prórroga. E a Espanha é o mesmo. Me diz qual é a sensação de jogar uma final, 90 minutos, darem tudo que podem dar, e depois tem mais 30 minutos naquela expectativa de ganhar o campeonato. Como é que foi isso para vocês? Cuando ya llegas a la prórroga, el jugador no está acostumbrado a jugar 30 minutos más. Físicamente tenemos un reloj que son 90 minutos cada partido durante toda la temporada. Entonces, siempre que metes 30 minutos más parece que es un poco más, pero en verdad físicamente es muy complicado.
Además hay muchos nervios, mucha tensión, mucha adrenalina. Gestionar todo esto no es nada fácil. Y más una oportunidad única que sabes que a lo mejor no vas a tener nunca más en la historia. Entonces me acuerdo que había mucha tensión. A Holanda le expulsaron a un jugador en la prórroga y ahí es cuando dices, bueno, al menos aseguras penaltis y a lo mejor si metes un gol puedes ganar en la prórroga y no tienes que ir a los penaltis. Y fue cuando Iniesta pues metió el gol y a partir de ahí no recuerdo nada. Fue una locura, todo el mundo celebrando. Es una experiencia única que no repetiremos jamás ninguno de los 23 jugadores que estábamos en el equipo. E para você, aquela equipe foi a melhor equipe que você jogou na sua carreira? Quando vestindo a camisa da seleção? Yo creo que como equipo, creo que con el Barça puede que tuviéramos mejor equipo. Puede, porque tú juegas cada 3 días y las conexiones entre jugadores son más fáciles porque estás más acostumbrado a jugar. Teníamos talento de Leo, de Ney, de Luis, teníamos un equipazo en el Barça. Sí que es cierto que de selección fue con diferencia la mejor generación que ha tenido España y estoy convencido que una de las mejores selecciones de la historia del fútbol porque había muchísimo nivel. En todas las posiciones creo que éramos de los mejores en cada posición de todo el mundo en ese momento. E como é para você ser ídolo, não só do Barcelona, como depois de ter ganho uma Copa do Mundo, ídolo nacional aquí da España? Fue muy impactante porque cuando ganamos el Mundial fuimos a Madrid y ahí nos estaban esperando millones de personas en la calle, algo que no había pasado jamás en el país, en ninguna competición ni en ninguna, no sé, en ningún evento. Estábamos hablando de millones y millones de personas. Y ahí te das cuenta que de repente pasas a otro nivel, que de repente la gente ya te ve distinto, eres campeón del mundo. No había pasado nunca en España, solo hay 23, siguen habiendo solo 23 jugadores campeones del mundo en España. Entonces te tienes que ir acostumbrando poco a poco. Esto es como cuando empiezas, te vas haciendo más popular y tienes que ir gestionando esto porque la gente te para por la calle, estás en el restaurante, la gente también, pues estás en medio de la comida, la gente quiere una foto. Entonces tienes que buscar el balance de atender a la gente, pero también que puedan entender que tienes una privacidad y que en algún momento tú también tienes que pensar en ti mismo. Seguro. E Guardiola foi para você treinador importante na sua vida? Muy importante. Para mí Pep fue muy, muy importante porque yo venía del Manchester United, yo estuve 4 años ahí desde los 17 a los 21 y volví al Barça y mi estilo de juego para Pep iba como anillo al dedo, era perfecto para Pep, pero sí que es verdad que yo era muy joven y confió mucho en mí desde el primer momento. En ese momento estaba Puyol, estaba Rafa Márquez, estaba Martín Cáceres, que venía de fichar del Villarreal por 15 millones, y yo era un poco el cuarto central y desde el primer momento empecé a jugar, confió mucho en mí, yo era muy muy joven para ser central en esa época y nada, y desde el primer año funciona increíblemente bien, ganamos el triplete, luego el sextete y luego la selección pues ganamos el Mundial, así que esos primeros años los recuerdo con mucho cariño y a Pep obviamente le tengo un aprecio muy grande. Eu também tive o prazer de jogar com o Pepe e estávamos falando, né? E na minha estreia aqui contra o Real Sociedade, fiz 3 gols e os 3 gols dele, passe dele. Gerard, me diz uma coisa, você já jogou com muitos brasileiros. Qual foi o brasileiro que você jogou aqui no Barcelona que você mais entende como jogador que tem um jogo mais parecido com o europeu? Brasileño con un juego más parecido al europeo. Estilo de juego. Sí, estilo de juego. Déjame pensar. Es que hemos tenido muchos y muy distintos, porque Ney sería el más especial, pero era muy brasileño su manera de jugar, era fantástico. Luego hemos tenido jugadores como Dani Alves, Adriano, Paulinho quizá era un jugador más europeo. Estoy pensando a ver si hemos tenido alguno más. Seguro que ha habido alguno más y no me acuerdo. Pero sí, te diría a lo mejor Paulinho. Era un jugador así rocoso, duro, mediocampista.
Sí, te diría que E estos. qual foi o melhor que você já jogou? Brasileiro? Para mí Neymar, Neymar. sin diferencia. Neymar, el talento de Ney es único. O sea, es un talento que ahora mismo lo puedes ver, por ejemplo, con Lamine. Tener la capacidad de ese uno contra uno es criminal para el defensa. No puedes defender a Ney, no lo podías defender si no era con ayudas. Con ayudas de los defensas de hacer coberturas y intentar buscar todo el rato el uno contra dos para poder, si se te iba por un lado o por el otro. E você também entende que o Neymar poderia ter sido eleito, no mínimo, uma vez melhor do mundo ao longo desse tempo? Seguro. Ney, al final es el periodo en el tiempo, en la historia en el que estás. Y Ney ha coincidido muchos años con Messi y con Cristiano, jugando en el equipo de Messi, que entonces es más complicado porque obviamente Leo era el mejor y ha sido el mejor de la historia. Pero Ney tenía la capacidad, Ney ahora mismo, si estuviera en su prime, podría ser Balón de Oro tranquilamente. Talento innato, brutal, que además tenía una capacidad de ponerse el equipo a las espaldas. Me acuerdo del 6-1 contra el PSG, la vuelta aquí, la remontada, que fue él que se llevó el equipo, metió goles, lideró a todos. Entonces, él en su prime era espectacular. Estoy convencidísimo que hubiera podido ser el mejor del mundo en algún momento, si no hubiera coincidido con Todavía nosotros. ainda tem contato com ele? Sí, mucho. Tiene un equipo de la Kings League ahora. Kings League, sí. Y está muy involucrado, pero para mí es como un hermano pequeño. Cuando llegó él era muy joven, pero veíamos la vida bastante parecido en muchas cosas. Y le ayudé en todo lo que pude, nos lo pasamos muy bien, que al final siempre digo que el viaje es muy importante. Y sí, guardo muy buenos recuerdos de su época en el Barça. Você deve saber um pouco do que está acontecendo com o futebol brasileiro. O futebol brasileiro, no seu entendimento, as pessoas estão respeitando muito menos do que antes? Respeito acabou? ¿Los fans a los jugadores? Não. Todos o futebol, o mundo como vê hoje o futebol mundial, o futebol brasileiro. El mundo, ¿cómo lo ve? A ver, el mundo... Yo me acuerdo cuando yo era pequeño que había la Copa Intercontinental y ahí es cuando jugaba el mejor el mejor equipo de Europa, que era el que ganaba la Copa de Europa, y normalmente jugábamos siempre contra un equipo brasileño. Yo me acuerdo en el 92, cuando ganamos la primera Copa de Europa, el Barça juega en Japón contra, creo que era el Sao Paulo de Raí, y perdimos 2-1. Los equipos en Brasil eran increíbles en ese momento, era súper difícil ganarlos. Con los años yo creo que Brasil sigue sacando un talento increíble de jugadores, creo que con diferencia es el país con más talento que saca, pero rápidamente se van a Europa los jugadores. Cada vez más rápido, más jóvenes. Los últimos, pues bueno, Vinicius, Endrick, Rodrigo. Entonces, habría que ver la manera de cómo Brasil puede retener esos jugadores para que la liga y los clubes pudieran crecer aún más. Porque si no, todo el talento joven acaba yendo a Europa. Sim, esse é um problema sério que acontece no Brasil. Você conhece outros times do futebol brasileiro? De nombre, você conhece jugadores? Equipos? Equipos, sí. El Palmeiras, el Santos, el Sao Paulo, Vasco de Gama. Sigo bastante la liga brasileña. Existe uma possibilidade do Ancelotti, do Real Madrid, ser o treinador da seleção brasileira. Se fala muito isso hoje no Brasil. Você, no teu entendimento, tu acredita que ele pode ajudar o futebol brasileiro? Seguro que sí. Carlo, a pesar de que ha sido dentro del Madrid varios años y de la rivalidad que tenemos con el Real Madrid, creo que es un grandísimo entrenador que si acaba yendo a la selección brasileña puede ayudar mucho a que vuelva a ser campeona del mundo. Brasil es increíble porque ha sido 5 veces campeona del mundo. Sí. Y tiene siempre la presión de ganar otra vez y otra vez. Es quizá la selección que más presión tiene por el país, por la gente, por cómo sigue y cómo siente los colores. Y ya la han ganado 5 veces, pero ir ahí como seleccionador es una presión muy grande. Entonces, yo no sé si antes ha habido algún seleccionador que no sea brasileño. Sería la primera vez. Será a primeira vez, sim. Entonces, aún más presión. Uma pergunta, voltando para a sua carreira,
qual foi o seu melhor parceiro nesses anos que você jogou futebol? Barcelona y na selección brasileña y otros times que você El jugó. mejor jugador a nivel, obviamente, para mí, Leo Messi, con diferencia. Creo que un talento único, una capacidad de liderazgo brutal. Durante tantos y tantos años, yo creo que la grandeza de Leo ha sido el estar durante tantos años siendo el número uno. Porque en la historia ha habido muchos jugadores que han sido el número uno 1 año, 2 años, pero es que él ha sido capaz de poder ser el mejor durante, ¿cuántos años? 15, 17 años. Más o menos. Entonces es una barbaridad. Y ya no solo en los partidos, sino en los entrenos, que la gente no lo veía, la capacidad que tenía de él solo poder ganar partidos cortos de entreno, era increíble verlo jugar. Você teve o prazer de jogar no Maracanã. Qual foi a sensación de jugar? Increíble. La sensación... el Maracaná es lo más parecido, yo te diría, que al Camp Nou. Son 90.000 personas, bueno, ahora no sé cuánto, pero eran alrededor de 90.000 personas el Maracaná. Una pasión, un ambiente, la gente como aprieta, es bestial. Yo te diría que en Europa el único así parecido de estadio en el que he podido jugar es el Camp Nou. Quando você jogou no Barcelona com Messi, Neymar e Suárez, esses anos foram os melhores anos de futebol da tua vida? Neymar y Luis vienen un poco más tarde, es decir, nosotros tenemos 2 periodos en el Barça en el cual tenemos 2 equipazos. Es primero en el 2008-2009, que ahí delante jugamos con Messi, Samuel Eto'o y Thierry Henry, que también era increíble. Ahí ganamos todos los títulos y creo que ese equipo era muy, muy bueno. Y luego viene la segunda vez que volvemos a ganar todo, que es con Luis Enrique de entrenador, en 2014-2015, con Luis, con Ney y con Leo. Yo te diría que la primera etapa éramos un equipo más de tener mucho la pelota y tener mucho la posesión y controlar mucho el partido en base a tener la pelota y a apretar al equipo rival. Con Luis, Leo y Ney, porque los jugadores que teníamos arriba eran más de ir al espacio como Ney y romper, éramos un equipo mucho más potente, mucho más directo, mucho más rápido. No era tanto posesión y estar mucho rato con la posesión, sino que rápidamente cuando teníamos la pelota intentábamos atacar más rápido que en la primera etapa. En las 2 disfruté muchísimo, creo que en las 2 fuimos referencias a nivel mundial y que la gente recuerda mucho estos equipos. Es muy difícil escoger entre la primera etapa con Pep o la segunda con Luis, porque en los 2 acabamos ganando el triplete, que al final era algo que no se había conseguido nunca jamás aquí en España, ni el Barça, ni el Madrid, ni ningún equipo. O melhor treinador que você teve? Complicado también, porque Pep para mí era muy especial, es un entrenador que ve las cosas de manera distinta. Luis Enrique, y lo está demostrando ahora con el PSG, también es un entrenador distinto, en el cual su capacidad de liderazgo, de cómo transmitir, de cómo motivar al equipo en momentos puntuales, de cómo involucrar a las grandes estrellas por el bien del equipo. Entonces, estos 2 para mí creo que eran otro nivel. Luego está Vicente del Bosque, que en la selección lo ganó todo, tanto en el Madrid como en la selección, un entrenador, un ejemplo de persona y de profesional. He tenido muy buenos... La gran suerte es que he tenido muy buenos entrenadores, y luego no olvidar a ser Alex Ferguson, que lo tuve en el Manchester United, y él, más que un entrenador, controlaba todo el club, era un manager, controlaba los fichajes, controlaba los jóvenes si estaban bien en la ciudad, si venían de fuera como yo, que venía de España, hacía casi de padre, o sea, un entrenador que controlaba absolutamente todo el club. ¿Cuántos años você jugó no Manchester? 3 años. Desde los 17 a los 21 fui un año cedido al Zaragoza, que ahí pude jugar con Diego Milito, Gaby Milito, con Aimar, con D'Alessandro, con Everton. Entonces fui un año cedido a Zaragoza, pero 3 años en el Manchester United. E o clássico, Barça e Madrid. Eu tive a oportunidade de jogar 2. E eu sei o que significa isso. Eu imagino que para vocês que são aqui, espanhol, você no caso especificamente aqui do Barça, o sentimento é diferente desse jogo? Es una barbaridad, es algo totalmente distinto a todo lo demás. La rivalidad que hay entre Barça y Madrid, tú ya sabes, es ya no solo deportiva, sino
a nivel político, a nivel todo. O sea, estamos en los dos extremos y el hecho de jugar en casa con tu gente, que además aprieta muchísimo cuando viene el Real Madrid, tú tuviste la suerte además del 5-0. 5-0, sí. ¿Cómo sentiste? Qué increíble. Impresionante. Es una sensación totalmente distinta. Es verdad, es verdad. Para los torcedores, entonces, una No, locura. es una barbaridad. Gerardo, nós temos aqui no programa um quadro que se chama Dois Toques. Dos toques. Eu te pergunto e tu responde. Ok. O atacante mais difícil que você enfrentou? Cristiano Ronaldo. El defensor que você gostaria de ter jogado junto? Que me hubiera gustado, Eso. o sea, que no he jugado, el defensor Thiago Silva. Thiago Silva. Melhor momento do futebol, da sua vida? Cuando fui campeón del mundo. Vamos falar de Kings League. Ok. Agora você fora do campo, você é o dono, vamos dizer assim, o CEO da Kings League. Esse esporte que revolucionou o futebol, o futebol. Como é que você está lidando com isso? Bueno, la Kings League salió de una idea de... Yo en los últimos años ya había muchos partidos de fútbol que no veía en televisión, me gustaba mucho jugar, pero en televisión había partidos ya que me costaba más verlos. Entonces, todo surge de que yo creo que el fútbol tiene que ser entretenimiento y tiene que al final la gente ahora mismo tiene mucha oferta, tiene muchas cosas para distraerse. Tiene TikTok, tiene Instagram, tiene Twitter, tiene Netflix, Amazon, tiene muchas cosas. Entonces tienes que buscar un producto que entretenga, que sea divertido, que sea show. Y cogimos todas las normas del fútbol, o muchas de las normas del fútbol, las cambiamos un poco, las decimos un poco locas, gol doble, de repente tiramos un dado, es un 2 y es un 2 contra 2, y las pusimos en un partido que es más corto, es fútbol 7, 20 minutos por parte, y metimos a todos los streamers y del mundo digital, toda esta gente joven que ahora mismo está muy enganchada pues, a Twitch, a YouTube, a todas estas plataformas digitales que la gente pues, consume mucho. De ahí surge la Kings League, empezó funcionando muy bien en España, a partir de ahí nos expandimos y ahora pues, bueno, hemos abierto en México, hemos abierto en Italia, en Francia, en Alemania y en Brasil, y está siendo un éxito brutal, nos está yendo muy, muy bien. Verdade. E quais são os planos para o futuro em relação à Kings League? Hacer más ligas, replicar un poco lo que es el fútbol tradicional, pero en mundo Kings League. ¿Por qué no tener 30, 40, 50 ligas en distintos países? Luego tenemos dos competiciones internacionales, que es el Mundial de Clubes, que sería como la Champions League o la Libertadores en Sudamérica, y tenemos el Mundial de Selecciones, que es como el Mundial de la FIFA de fútbol tradicional. Entonces, que se jueguen todas las ligas y estos dos mundiales cada año. Así que este es un poco el plan que tenemos a corto plazo en la Kings. Nós temos lá um jogador chamado Kevin, Kevin, fenômeno lá da Kings League. E teve um momento que se falaram de uma venda de mais ou menos 20 milhões de dólares. Como é que foi essa história? Bueno, pues Kelvin está dentro de un equipo que se llama G3X, que su propietario se llama Gaules. Entonces, ahora hay un equipo americano de Estados Unidos, que el propietario es Jake Paul, que es una persona muy conocida en el mundo, y quería el mejor jugador de la Kings League, y ese mejor jugador es Kelvin. Entonces, le ofreció una cantidad de dinero importante, pero Gaules le dijo que él quería 20 millones de dólares para vender al jugador. Al final no llegaron a un acuerdo porque Jake Paul no quiso pagar estos 20 millones de dólares, pero para que veas el nivel para Gaules de importancia de mantener a Kelvin en su equipo. Muy bien. Eu posso ter uma equipe na Kings League? ¿Quieres tener un equipo? ¿Quieres jugar? Gostaria de ter. Ok, podemos hablar. Jugar como presidente, creo, el bater el penalti. Para tirar el penalti, tirar el penalti. Puede ser. Perfecto, vamos a hablarlo. Una outra coisa, Renato, temos aqui um quadro que se chama La Noche Me Encanta. Ok. E tenho uma pergunta para ti. Como era, na época
do Neymar, do Suárez, você e muitos outros jogadores em relação a pós-partida, después del juego? ¿Ustedes gostaban de salir, de se divertir? Sí, yo también bueno, cuando somos jóvenes nos gusta salir de fiesta y pasarlo bien y tienes que buscar la manera de conocerte a ti mismo para cuándo puedes salir y que no afecte a tu rendimiento. Bueno, había días que salíamos, pero recuerdo un día, después de un Getafe-Barça, era el día de Halloween, y ganamos 0-2 y compramos disfraces y máscaras y sangre por todos lados, o sea, pintura roja, y acabó el partido en el vestuario mismo, después del partido, y salimos a la zona mixta vestidos todos disfrazados. Claro, la gente se volvió loca y de ahí nos fuimos a Barcelona y salimos de fiesta vestidos también. Entonces la gente, lo bueno es que no nos reconocía porque íbamos disfrazados. Y es la única noche en la cual te sientes libre de que la gente no te observa porque nadie sabe quién eres. Quieres, sí. Exacto. Y esta es una de las grandes... la gente cuando nos ve, todo el mundo dice, mira, este... Pero ir con el peso toda la vida de que te reconozcan y de no poder hacer muchas cosas porque tienes que ser un ejemplo o porque si no te van a criticar o van a opinar de ti, pues un día nos disfrazamos, además salió en prensa todos disfrazados y recuerdo ese día como un gran día. Você falou que o Messi foi o seu melhor parceiro dentro de campo. E fora de campo? Fuera de campo yo he tenido gente como Carles Puyol, que para mí es un hermano. En la noche. En la noche. En la noche te diría que Neymar está ahí. Ney era bueno. Ney era muy bueno. Ney era muy divertido. Nos lo hemos pasado muy bien juntos. Sim. Tem alguma história que você pode contar em relação à noite, fora essa, com o Neymar, por exemplo? Con Neymar es que... ¿O con otro brasileño? Es que hemos tenido muchas. No sé si se puede contar, no sé si Ney le va a gustar o no. Me acuerdo, no sé, teníamos un evento en Qatar, porque era el sponsor, Qatar Airways, era el sponsor del Barça en ese momento, y fuimos de Barcelona a Qatar, porque Ney y yo teníamos que hacer una activación con el patrocinio. Claro, en Qatar no había fiesta, y nos íbamos ahí, teníamos que aterrizar en Qatar, hacer el evento al día siguiente por la mañana y volvernos a Barcelona. Entonces aterrizamos en Qatar por la noche y sin que nadie supiera nada, cogimos un avión privado y nos fuimos de Qatar a Dubái. Esa misma noche, solo para salir de fiesta. Al día siguiente, a las 10 de la mañana, teníamos que hacer el evento de Qatar Airways. Y cogimos el avión, nos fuimos a Dubái, salimos de fiesta por Dubái y volvimos a las 8:30 de la mañana. Salimos para ir al evento directamente. Y claro, en ahí estábamos muy cansados. O sea, fue muy duro. Nos lo pasamos muy bien porque vinieron sus amigos, vinieron mis amigos y éramos como 15 o 20 personas. Entonces la noche estuvo increíble y sin dormir fuimos y hicimos el evento de Qatar Airways, que me acuerdo que teníamos los aviones por la mañana. Lo pasaron bien. Lo pasamos muy bien, hicimos la activación de Qatar Airways y luego nos volvimos a Barcelona. Esto hace bastantes años, pero fue muy divertido. Umas palavras para o nosso Brasil, amante do futebol. Todos nós brasileiros somos. A mí me hubiera gustado ser brasileño, porque por la pasión con la que Brasil vive el fútbol y su selección y también la liga, obviamente, el Brasileirao. Ahora que he tenido la suerte de ir más a Brasil, porque tenemos la Kings League ahí y hemos empezado la liga, pude ver un poco el ambiente con Ney y la verdad que quedé fascinado con el país. Creo que sois increíbles, que me encanta que para vosotros el fútbol es una religión y así tiene que ser. Y nada, espero que pueda ir a Brasil, que nos podamos ver más. La Kings League ahora, en algún momento vamos a llevar la final al Maracaná, que me gustaría que, como ha dicho antes Romario, pues el Maracaná es algo muy especial.
Y nada, y que la conexión con Brasil siempre, gracias al Barça, ha sido muy potente, porque hemos tenido a este señor, luego vino Ronaldo, luego vino Rivaldo, luego hemos tenido siempre a Ney, hemos tenido el mejor talento brasileño, siempre ha pasado por el Barça en algún momento, y gracias a ello pues hemos tenido siempre una conexión muy especial con el país. Yo le he dicho antes a Romario que él fue mi primer ídolo, yo tenía 8 o 9 años, él vino, jugó 1 año y medio aquí en el club, metió 30 goles. Creo que además llegaste al Barça y dijiste voy a meter 30 goles y metiste 30 goles, Exatamente, ¿no? Exatamente. Antes de acabar, tem uma camisa aqui do América. Eu sou presidente de uma equipe em Brasil que se llama América. Esta es la camiseta. ¿Ah, sí? Sí. No sabía que eres el presidente. Sí, sí, conozco la América. Así. Yo te voy a dar. Ah, me la vas a dar a mí, perfecto. Qué bueno. Muchas gracias, ¿eh? Me hace mucha ilusión. Gracias.